Suscríbete a la Panterita. Junto a la selección nacional. ¡Vamos, albirroja! Y más goles el público cuando avanza el tiempo. Siempre hay una oveja negra. Justo hoy venimos vestidos de verde. Tiene razón. El DT albirrojo está en lo cierto. Hoy comienzan las eliminatorias, pero Paraguay debe ganar por lo menos 4 juegos, empatar uno afuera para alcanzar la zona de clasificación. Vamos, Berizzo. Qué desatinado este Federico. 2 más. Tacuarí y Santaní se valieron de los penales para pasar a los cuartos de final de la Copa Paraguay. Hoy jugamos por 12ª vez en las eliminatorias sudamericanas, pero para Berizzo esto recién comienza. ¿Qué le generó a usted el ver en las estadísticas que su equipo no acertó ninguna sola vez el arco? ¿Alguna vez tuvo un equipo, una participación en un partido así, alguno de sus equipos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿en qué puede cambiar a partir de ahora este proceso que está teniendo con usted? Muchos partidos, pocos puntos, muchos partidos, pocas victorias. Pocas victorias, sí. Puntos suficientes para ir ahí, en la pelea. Como bien dijo Junior, la eliminatoria decisiva comienza mañana. Necesitamos una victoria para engancharnos al grupo de los 5, para llamarlo de alguna manera. Frustración por no tener un caudal ofensivo, por no generar profundidad ni situaciones de gol. Frustración. Uno desde fuera quiere ayudar a que el equipo cada vez juegue mejor. Creo que la eliminatoria decisiva comienza. No hay espacio para otra reacción, para otra idea, para otro objetivo que ganar. Debemos ganar. Le faltan victorias a los números, sí, le faltan victorias. El entrenador argentino se metió con el pasado cercano de nuestra selección. Creo que también debemos hacer una retro mirada de nosotros mismos también. Los procesos no se cambian de la noche a la mañana. Hay que luchar, hay que seguir creyendo, hay que confiar después de los traspiés. Nosotros nos ubicamos sexto en una eliminatoria que en años anteriores no tenía sexto. Y no lo digo por defender mi proceso ya está analizado por ustedes. Digo por las posibilidades del equipo de crecer dentro de la eliminatoria. Sí, esto ya sabemos. Difícil como esta, por algo que hace 2 mundiales que no vamos. Fácil no debe ser. Berizzo reveló cuál es el verdadero problema de nuestra selección. Ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico. Sabré qué hacer en determinado momento. La federación no debe ni preocuparse por mí. No me debe nada ni le debo nada. Me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda. Ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida. No deben pagarme nada por despedirme. Ese no es la clave. La clave no soy yo. El problema es confiar en Paraguay. Hostia. Esa es la clave. Confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. No deben pagarme nada, no deben pagarme ni el mes de octubre. No deben pagarme absolutamente nada. Como yo no debo pagar absolutamente nada. Lo económico aquí no juega en lo más absoluto importa. Nada. Lo único que me concentra y lo único que me requiere toda la energía es que Paraguay gane. Conmigo o sin mí, mire lo que le digo, pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente. Eso es lo que debemos replantearnos todos, si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos arrancando. Si no sabían lo que es la ironía, la aprendimos en los títulos del señor Nico Ledesma al comienzo de este programa. ¿Cómo te va, Nico? Muy buen día. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Jota, ¿cómo estás? Muy buenas. Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Es que vino de verde, Fede, por eso es que... Hoy será cierto.
Hoy será el partido 31. 365 días tiene para ponerse a su remera. Perdón. Justo hoy trae, ¿verdad? Hoy será el partido 31 de Berizzo como técnico de la selección y el número 21 en partidos oficiales. Y ojalá sea el último. Verde esperanza. Verde esperanza, verde. Mirá el termito de Jota. También Bien, verde. También. Que están todos hechos de Bolivia hoy. Tiene razón, Bueno, Berizzo. Yo entendí por ahí, ¿verdad? Que Nico le hizo caso a Berizzo y hoy puso un positivismo extraordinario en Demasiado positivo. el arranque. Vamos Paraguay, vamos Berizzo, vamos. Por ahí pasó, Nico, no sé. ¿Entendiste el mensaje de Berizzo y quisiste apoyar al técnico de la selección? Yo entendí de esa forma tus títulos. Así mismo, usted es muy inteligente, señor Vera. No, tampoco hace falta ser muy inteligente. Es un... Paraguay. Hasta Rusia 2018, mundial al que no clasificamos, Paraguay desde Francia 98 en adelante siempre estuvo peleando. Siempre estuvo en la lucha. Teníamos más puntos que ahora. Claro. Pero por eso, O sea, fíjate... no es nada nuevo lo que el técnico viene a contarnos. Fíjate, Fede, que es lo que yo decía ayer aplazado en comunicación, que al día siguiente, previo al partido de Bolivia, otra vez estamos analizando lo que él dijo, dice. en vez de estar el mensaje que envió él, porque Junior Alonso yo me saco el sombrero, ¿cómo habló? Si acá me dicen por su estadía en España, sí, es verdad, estuvo mucho tiempo, pero claro. no, a eso hoy Messi hace cuándo está ahí, no habla hostia. Y aparte nunca No. escuchamos ese tono, ¿verdad? No, De él. nunca. Yo a Piqué lo que le escuché varias veces decir. Yo creo que el Es Jota, español. no sé si estoy puedo decir lo que dijiste en la Producción. es un mal alumno de Bielsa. Sí. Yo creo que... Esa manera de hablar, Claro. de querer explicar guau lo que... Porque vos le preguntás al Tata Martino quién es su maestro y te dice Bielsa. Y vos paralelizar las carreras y aprendió seguro muchísimo de Bielsa, pero él hizo su estilo. El Tata no decís que es bielcista por su manejo, por su forma de No, hablar. no. A lo mejor por la escuela, por todo lo que te enseña el maestro, ¿verdad? Pero ser la copia exacta o ser así ya muy similar en todo es muy difícil. Cabo de Vila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? Un saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Cabo, ¿qué equipo va a poner el día de hoy el señor Berizzo? A ver. Y es básicamente el equipo que se viene manejando ya desde el día de ayer. Lógicamente hay una duda si es que arriba se utiliza la presencia de Tony Sanabria o de Carlos González. Sí. Pero el equipo va por Anthony Silva en el arco, Escobar, Gómez, Valbuena y Junior Alonso. Escobar, Gómez, Balbuena y Junior. Sí. Defensa fuerte. El equipo que yo dije. En la Escobar. mitad de la cancha, Sí. Decime Cacu, por favor. Sánchez, Cachorro, Pica Lucena y Matías Villasante. Vuelve al 3. Vuelve al 3. Sí, porque no jugó los últimos partidos No va a 4-3-3. ¿O va a jugar Sánchez a la derecha, Jota? De enganche. A ver, espera, Sánchez, Lucena, Villasanti. ¿Quién más? Cacu Romero y Almirón por los costados. Romero Gamarra. ¿Y adelante? Tony Sanabria. El No. equipo que tengo yo. ¿A la izquierda quién? Pero Almirón. Almirón y Romero Gamarra. Está bien, ¿verdad? Si quiere armar 5 en el medio. Pero yo nomás me imagino. vos Podría tenés- ser un 4-2-3-1 con Sánchez. Sí, es que él le tiene en esa posición a Richard, definitivamente en esa posición. Sí, Es lo que- detrás de Tony, ¿verdad? Lo que me gusta, lo que me parece bien, que por eso planteaba yo ese equipo, es que hay buen pie. Y vos en la altura yo creo que necesitas buen pie. Porque el corredor corre para jugar correr contra correr, ¿verdad? Te pregunto, Jota, Lucena no está fusilado. No, pero Lucena bien de tapón, el que va a hacer el ida y vuelta. Es que en la altura, en gran parte del partido, se juega como los 90 minutos del segundo tiempo cuando estás empatado. 5 atacan, 5 se quedaron destruidos. Después el resto perdió la pelota ya, 5 que estaban destruidos defienden y los que estaban destruidos atacando vuelven como pueden y después vuelven a atacar y se divide el equipo. Entonces voy a decir, los 4 atrás que no suban. Si suben es porque hubo buena tenencia de balones, que en algún momento vas a tener, pero que se quedan. Se va a Vos soltar necesitas Escobar. el 4 y un tapón ahí
que no se muevan. Claro, dentro de esos 4, uno tiene que ser en la altura se apuesta más a la individualidad, Jota, al mano a mano, a la pared, o sea, no tanto el juego asociado. Yo, para mi gusto, a ese espacio que queda en el momento de ahogo. Hay un espacio en el medio, en el momento de ahogo, que hay que saber manejarlo, ¿verdad? Que ahí está el buen pie, porque ellos también se ahogan. Bolivia tiene 10-15 minutos como todo equipo de local que te presiona. Lo que pasa es que la presión en el ahogo es el doble que cuando juegan en el llano. Entonces no precisás que Romero Gamarra no juegue tan abierto y juegue más cerradito para jugar con Sánchez y con Lucena y con... Los mejores partidos de Kaku fue cuando entró por los costados. Claramente por derecha. Claro. Cerrándose y metiendo pases. Le pones de enganche y alguna pelota te va a meter, pero le queda muy largo la cancha para el retroceso y para recibir. Él recibe la pelota en los costados. Entonces, Kaku a la derecha. Y ahí pero no vas a tener a tu lateral derecho que te va a subir. Escobar sí. ¿Va a subir? Va a subir y va a venir. Él es eso. Junior se va a quedar. En algún momento se va a ir Junior, pero en la teoría está bien. Porque vos tenés en tu línea de 4 uno que va a romper y va a acompañarle a los que atacan. Y en tus 4 del medio vos vas a tener 2 extremos de juego. Pica Lucena, que puede quedar tapón. Y el que se suelta es Villasanti, que es el que tiene aire. Y ahí es donde vos tenés que elegir. Yo quiero ese espacio vacío que queda en el medio, la velocidad de Almirón para agarrar y tener una corrida, o la pelota de remate que tiene Richard Sánchez. Manejo ahí, boom, y el bombazo. Puede tener los dos enganches, las dos características. Por eso puede jugar Almirón de enganche, sacarle a Richard y poner Brian Zamudio o poner Matías Espinosa, que son laburadores por izquierda, ya que Kaku es más de ataque, va a meter diagonales. Entonces los que van a volver muertos para los que están esperando en la zona defensiva, el 4-1 con Lucena, van a ser Villasanti y el corredor por izquierda, que en este caso, si es que le pone Almirón ahí, Almirón va a hacer ese trabajo, solamente que le está sacando Almirón de ese punzante que es media punta. Que tampoco lo demostró hasta acá. Claro, decime, característica de Almirón: jugando por fuera, una salida rápida, sale perfecto, la jugada que todos queremos que siempre haga Almirón. ¿Cuál es la jugada que hace Almirón siempre? Cuando él arranca por fuera. Pasa atrás. Termina por fuera y pasa atrás. ¿Sí? Eso significa que el resto tiene que atropellar. Si Almirón arranca por el medio, él termina la jugada. Por eso a mí me gusta más Almirón por el medio, pero no es mala idea Richard Sánchez, que tiene zapatazo, porque vos necesitas Kaku diagonales zapatazo, Sánchez que se mueve bien ahí va a tener zapatazo, y Almirón trabajando por fuera. También es una buena opción. O sea, para mí está bien armado si hace 4-4-1-1. Si hace 4-3-3, otra vez, ¿dónde va a jugar? Almirón va a jugar para correr al costado, nada más. Yo no ubico lo ubico, mejor dicho, con Sánchez de 8, Lucena de tapón y Villa a la izquierda, pero como decís, es un equipo más para correr, o sea, no va a haber mucha sociedad ahí. Y la sociedad, yo creo que acá es un partido para correr de los que tienen buena oxigenación. ¿Y sabes quién va a ser el más perjudicado en ese sistema? No es luego ni Kaku ni el Tony Sanabria. Claro. No va a recibir pelota. No va a recibir pelota. Ahora, yo nomás tengo dudas, Jota, de Sánchez jugando siempre de espalda. Pero él se mueve bien ahí. Pero no influye, Jota. Él siempre fue un jugador con la cancha de frente. O sea, siempre tuvo esa elegancia para jugar de frente. Él nunca... Yo no recuerdo haciendo un giro a la derecha, un giro a la izquierda, sacándose un hombre encima. No. Por eso yo digo... no lo tengo ahí a Sánchez. Yo lo tengo como un hombre que se para de frente al arco rival, a los compañeros, y busca el buen pase, busca conectar, busca a lo mejor un 1-2, tampoco no es mucho de 1-2, pero de dar ese pase claro, ¿verdad? Sí, pero él va a estar siempre hoy por el partido, por lo que se propone en la altura, es como con otro level, pero yo siempre digo partido del Lexa, ¿verdad? Los que atacaron y no vuelven y los que se quedaron. Porque vos me decís Almirón por afuera, sí, y pasa atrás. Así es como está organizado. Claro, a lo que voy nomás digo, si Almirón por afuera y da el pase atrás, no es para Sánchez. No, es para desde Tony, la izquierda. para Villasanti, es para Tony o para Villa. Y Sánchez, que va a tener que atropellar. Sánchez no tiene zurda. Pero a lo que voy es por derecha. Si Escobar pasa siempre, bueno, tendrá la chance de apoyarse en Sánchez. Tiene que pasar Escobar. Pero si no, Sánchez tampoco es un jugador que cuando de espaldas te va a girar y va a meter un zapatazo. Por eso. Tendrá que encontrar el momento exacto y probar algún zapatazo. Claro, pero lo que pasa es que si funciona eso con Kaku y con Escobar es porque vos tuviste trámite. Porque Kaku se sacó un hombre en Bolivia, vos te sacás un hombre encima y no está encima tuyo otra vez el otro. Hay espacio. El tema es tener aire para sacarte esa primera presión que ellos hacen.
Por eso es que yo digo que hay que optar por el buen pie. Normalmente se opta por correr allá. Pero y entonces pregunto, ¿por qué no juega Rojas en vez de Gómez? Vamos al ejemplo de Gómez. ¿Gómez? No, Gustavo está bien, hay dos centrales cerrados hoy. Pero vas a necesitar salir jugando desde atrás. No, sí, no, porque la recuperación es en la pelota suelta en el medio. El último Y Robert probablemente esté fusilado. Sí. Creo Dos yo. partidos, y encima él salió, Sí. él salió en Salió el en los últimos clásico. minutos contra Chile. No, en el clásico. También, Él antes de venir también, salió y sí, era sí. No, que Robert venía Rojas con no una está. sobrecarga. Robert Rojas para mí Claro, no está. no, y No, Escobar digo está por bien. característica. Escobar arrancó muy Si bien. vos necesitas que se salga jugando, Vos necesitas ropero adentro. Entonces no van a bombardear el rancho. Ahí hay que esperar que la suerte esté de tu lado también, que esas pelotas que te pican y se van que el rebote sea... Pues yo digo nomás, ¿a quién le va bien siempre en la altura? A Brasil. Brasil, No ¿cómo siempre. juega? Caminando con buen toque. Siempre, Brasil siempre, cuando Bolivia le ganaba siempre a Brasil. Brasil siempre, ellos siempre dicen, ellos le ganan a Venezuela y a Perú nomás en la altura. Al resto no le ganan. A Colombia, que va y juega la pelota, no le ganan. Por eso decía ayer el periodista, nosotros los ponemos hoy a Paraguay como los ganables, porque hace 40 años que no nos ganan acá. Pero normalmente a ellos les cuesta ganar también ahí. Brasil juega la pelota y cuando juegan allá juega la pelota y pone uno más corredor, que es lo que normalmente utiliza de buen pie. Pero hay un espacio post-ataque de Bolivia que necesitas manejar con buen pie. Porque si vos seguís manejando con esa velocidad de 70 metros al atacar, es un partido mano a mano prácticamente en el terreno de ellos, ¿verdad? Cabo, ¿qué más se sabe de la selección? Yo le quisiera preguntar qué cambia si es que en el equipo titular no aparece Tony y sí González, por ejemplo. Y va a tener Porque otra creo que- característica, Jota. Sí, Por eso, porque no son iguales. No. Tony sale más a asociarse, que me parece que es lo ideal, es a que hoy Tony rebote. Buscarlo a Tony, que Tony rebote para Richard, para Kaku, para ese remate de media distancia. Con González más hay que ganar un poquito 3/4 fondo para cargar. Una pena por amarilla, me parece a mí. Este era su partido. Era titular, sí. Fue el único que dijo ayer Berizzo, que Sí, estaba tocado, que estaba con molestias. que estaba con molestias. Marcos Cáceres tampoco viajó. Claro. Exacto. Pero yo creo que va a jugar Tony porque además, yo no sé si lo guardó para este partido o lo guardaba amarilla en verdad. Y ante la ausencia de amarilla aparece Tony porque González jugó la vez pasada y si hablamos Sí. de desgaste, corrió solo y corrió mucho. Sí. Solo y mucho. Bueno, Cabo, ¿qué más? A las 13:30, horario nuestro, la selección ya está volando rumbo a La Paz. Me dijeron que es 1 hora y pico de viaje, así que directamente llegan y del aeropuerto van directamente al estadio. No hay hotel, no hay nada en La Paz, así que van directamente al estadio, juegan el partido, esperemos que ganen, y al terminar ya directamente vuelven al aeropuerto y ya de regreso al país. Ojalá sea con victoria, porque no ganar hoy es estar fuera de la Copa del Mundo. Yo ahí no coincido con Berizzo, que hay más lucha después. Yo creo que depende de los resultados. Yo creo que no estás fuera, estás mal. No, matemáticamente no. No, Acá mal. yo hice mi cálculo. Incluso podemos perder 2 partidos, empatar Sí, pero uno. no este, Jota. No. este. Pero ya va a ser demasiado, Nico. Demasiado, va a ser que- demasiado. A ver, muchachos, ya va a perdemos y ser, estamos fuera. ¿cómo No, se yo creo que dice? sí. ¿Cómo se dice en el barrio? Demasiado bola ya va a ser si Paraguay hoy pierde. Cabo, hoy y sigue perdemos teniendo y chance. estamos fuera. Hoy perdemos y estamos fuera. Si Sí, después se da una totalmente. clasificación, va a ser producto del milagro matemático y futbolístico, pero ya es producto De los glúteos. del milagro. Ahora, hoy ganás y estás en la pelea. Claro, porque anímicamente no va a levantar. Sacando lo futbolístico, yo ya estoy hablando netamente de las matemáticas. O sea, Sí. perdiendo hoy, estás lejos y no vas a ganar todos los partidos y el resto no va a perder todos los partidos. No es así. Porque hoy inclusive si perdemos, Bolivia nos alcanza en el puntaje. Ahí está. Le damos vida a un equipo más. Eso sí, más Chile que se Y sumó. ahí está, no sabemos cómo le va a ir a Chile, no sabemos cómo le va a ir a Perú. ¿Cuál es el cálculo? Atendé, Cabo, esto. ¿Qué cálculo vos hiciste, Nico? Yo hice un cálculo con resultados mínimos solamente para graficar Una especie victoria de o simulador derrota. hiciste. Un simulador de 1-0 o 1-1 o 0-1 en todos los casos, ¿verdad? Ok.
En esta fecha tenemos que ganarle a Bolivia, 1-0, ¿verdad? O 0-1, como se diga. Colombia, digo todo, ¿verdad? Sí. Colombia, Ecuador, 1-1. No, para saber nomás si tus resultados fueron también lógicos. Claro. A ver, Colombia, Ecuador, 1-1. Hoy. Bueno, sí. Argentina le gana a Perú 1-0. Chile le gana a Venezuela 1-0. Y Brasil le gana a Uruguay 1-0. Ah, creo que se puede dar. Se Lo de puede Colombia dar. te diría, bueno, puede ganar Colombia Sí. de local, pero está bien, un empate. En la fecha 13, Sí, Brasil-Colombia, Brasil 1-0. atendé Jota esto. Ecuador le gana a Venezuela 1-0. Sí, lógico. Uruguay y Argentina empatan 1-1. En Uruguay. En Está Uruguay. bien. Perú le gana a Bolivia 1-0. Y Sí. Paraguay le gana a Chile 1-0. Se puede dar. En la fecha 14, Bolivia-Uruguay 1-1. En La Paz. Bolivia-Uruguay 1-1, ok. Argentina-Brasil 1-1. Argentina-Brasil 1-1. Colombia-Paraguay 1-1. Seguramente ese es lo más difícil de este cálculo. Empatar allá. Empatar en Colombia. Bueno, ganamos la última vez. Chile-Ecuador 1-1 y Venezuela-Perú 1-1. Todito empate. Chile-Ecuador, yo te diría ahí Chile de local si es que gana este par de partidos. Sí, No sé si le perdona a Ecuador. por eso. Es decir, ¿y el último cuál era? Venezuela-Perú. ¿Cómo salió eso? Empate también. Empate. Sí. En la fecha 15, Ecuador-Brasil, empate. Colombia le gana a Perú 1-0. Ahí otra vez se está poniendo un resultado malo para Paraguay. Malo para Paraguay. Porque Ecuador debería perder con Brasil. Así mismo por más es. que sea local. Chile-Argentina, empate. Venezuela le gana a Bolivia 1-0. Sí. Y Paraguay a Uruguay 1-0. Paraguay le gana a Uruguay. Acá. O sea, estamos obligados, mira, ya metiste victoria ante Bolivia, Ante empate Chile. ante Colombia y victoria de local Victoria ante con Chile, Chile. y Colombia. Así mismo es. No, perdón. Chile y Uruguay. Chile y Uruguay. En la fecha 16, Uruguay le gana a Venezuela. Sí. Brasil le gana a Paraguay. Muy bien, o sea, pones derrota frente a Brasil. Pongo Está bien. derrota. Me gusta ese cálculo realista. Perú empata con Ecuador. Bolivia empata con Chile. Y Argentina le gana a Colombia. Está bien. En la 17, Argentina le gana a Venezuela. Colombia le gana a Bolivia. Paraguay le gana a Ecuador. Brasil le gana a Chile. Y Uruguay le gana a Perú. Ganan toditos los locales. Sí, no estás lejos de lo que puede pasar. ¿Y después? Y en la fecha 18, La última. La ¿Cómo última. estamos ahí? Perú le gana a Paraguay. Pero ¿cómo llegamos ahí, Nico? Esperan un ratito. Clasificados ya parece. Perú le gana a Paraguay. Insólito. Esperemos la última fecha, igual clasificamos. Ecuador empata con Argentina. Venezuela empata con Colombia. Chile empata con Uruguay. Y Bolivia cae ante Brasil 1-0. ¿Qué pasa si gana Chile ahí esa última fecha? ¿Qué pasa si Chile le gana a Uruguay? No, espera, según estos resultados, ¿cómo quedamos? Brasil con 45 puntos. Argentina con 35. Uruguay y Paraguay con 25 puntos. Ahí hay que ver la diferencia de goles. Poné la música en la albirroja, Cristian, por favor. Ecuador y Colombia con 24 puntos. Y si Chile gana ese partido que vos dijiste de la última fecha, si le gana a Uruguay, Señores, nos vamos a Qatar. llega a 19 puntos. No le alcanza. No le alcanza. No. Mira, yo no es un cálculo. ¿Jota, escuchaste vos esto? Claro, si es cálculo se puede. Mirá que no es un cálculo que vos digas, no, Imposible. este no va a pasar. Claro. No es que le di Es más, todo triunfo a Paraguay, claro, por ejemplo. porque vos primero Es que realista. pusiste derrota frente a Brasil, Sí. empate con Colombia de visitante y derrota con Perú incluso pusiste. Así es. ¿Perú es de visitante? Sí. Sí. En Lima. Derrota con Perú, o sea, tres resultados lógicos, o sea, un empate de los tres visitantes. Sí. La cuestión es que tenés que ganar la Bolivia De visitante y después ganar todo de local frente a Uruguay, Ecuador y ¿qué más? Chile. Y Chile. Y claro que es una campaña lógica para ir a un mundial. Ahora, estos números son tan irrealistas como la realidad futbolística que tenemos con Berizzo. Totalmente, pero Eso esos sí. fueron malos Porque mirá partidos. que no, yo insisto, le busqué la vuelta y hasta él, Nico, le suma a Ecuador 2 puntos que para mí tranquilamente los podría perder Sí. frente a Brasil y Argentina, y él le suma los 2 puntos a Ecuador. ¿Y Ecuador Sí. cuánto tiene así? Y Ecuador queda con 24 puntos. Ecuador le ganó a Venezuela en tu cálculo. Sí. O sea, hizo los puntos que lógicamente debería hacer, Para mí Ecuador es la selección que puede caer. que va a caer. Yo No sé si coincido. va a caer porque si dan ese paso estamos hablando de una generación que va a ir al otro mundial otra vez. Pero
puede caer. Hoy está en esa inestabilidad que puede caer. Yo por el lado de futbolístico, olvidémonos, o sea, todos estamos planteando desde que hoy se haga un gran partido y se gane bien, y eso va a fortalecer el fútbol. Así de un día al otro pasa a ser una máquina muchas veces. Mira que hasta perdiendo contra Bolivia, según el cálculo de Nico, en la última fecha podemos jugarnos la vida contra Perú. Contra Perú, que ya va a estar eliminado. Y si llegamos vivos a esa última fecha, es a matar o morir. No sabemos si vamos a... ¿Sabes que vamos a revivir lo del 94? Bueno, puede ser. Vamos a revivir lo del 94. Puede ser. El último partido ante Perú en Lima. Puede ser, pero a lo que voy es... 98. Hoy... 94. Que nos eliminamos. Que Perú ya va a estar eliminado, Fede, bueno, con este cálculo. Por eso, pero a lo que voy es, hoy, haciendo ese cálculo, llegar vivo a la última fecha es una bendición. No, llegar bien. Que después que sea lo que sea. Ahora, hoy esa ahí nos jugamos la vida. Tenemos que estar vivos nomás. Sí, totalmente. No vamos a ir de taquito. No, nadie dice que te va a salir de taquito, Jota. Lo que voy nomás es que este es un cálculo en base a victorias de local. Claro. Que hasta acá ganamos un solo partido local. Tenemos que ganar. Lo que pasa es que en esa época que agarró Chiqui. Mi preocupación no son los números, es lo futbolístico. ¿Te acuerdas con la época que agarró Chiqui? Sí. Bueno, ¿qué fue nuestro problema? Los partidos locales. Fuimos a ganar fuera en todos lados. Ganamos en Chile, ganamos en Argentina, exacto. Ganamos en Colombia. Bueno, es el examen que aquí tenemos. solo que le pasar. ganamos a Chile y a Ecuador. Chile en el primer partido que venía de ser campeón de América. Le pisamos la cabeza primer tiempo y segundo tiempo. ¿Sabes cómo? Por lo que dijiste, Jota, sí. Antes de los 20 ganamos 2-0. Claro, Después nos colgamos el travesaño. Pero no la importa, atropellamos. ese gran comienzo alcanzó para ganar. Totalmente. Jota, pero ahí es donde nace la pregunta. ¿Alcanza lo que hacemos futbolísticamente para soñar mínimamente con esto? Hoy no, Chipi. Vos estás pensando de que va a haber algo distinto. Ahí es donde está la de lo diferencia. mismo Yo no veo vamos. algo distinto con el señor que nos dirige. Bueno, yo no creo que él diga, bueno, voy a sacar a un lado todos mis... ¿No te gusta que diga esta palabra, Jota? Todos mis caprichos, todas mis maneras de ver el fútbol. No va a ser eso. Y no va a ser. Él Entonces tiene que cambiar un par de cositas dentro de su idea nomás. Que es dejar de hacer ese mano a mano en la zona de atrás para poder tener peso en ofensiva, porque hoy te falta ofensiva. Hoy ni siquiera tu problema es defensivo. Hoy necesitamos potenciar, y para potenciar ofensivamente tienen que tomar riesgo atrás. Sus riesgos tienen que tomar de otra manera. Pero esos son cambios que cualquier, como se dice, caprichoso, porque en realidad no es caprichoso, es su línea de trabajo. Uno va a estar cambiando de línea de trabajo cada rato. Y si no tiene que buscarle otra 30 solución a su partidos, línea de Jota, trabajo. sí. ¿No? Y sí, pero porque, uno tiene que defender su idea. Está bien que defienda tu idea. Tiene que cambiar su forma de defender su idea nomás, dentro de su idea. ¿Sí? Agarrar mano a mano los centrales y soltar los extremos. Que los extremos dejen de hacer el sexto lateral. No jugamos con 5 en el fondo, jugamos con 6. 4 centrales y 2 laterales. Ese es todo el partido de Paraguay. 4 centrales y 2 laterales. Sí, ¿Y por qué? Los centrales rompen al medio, hacen trabajo de volante. Entonces, puede seguir con la misma línea, pero tiene soltarle a los... Porque para obtener fuerza en ofensiva tienen que atacar los dos de afuera. Que Berizzo nos dijo son hombres delanteros, pero nunca están como hombres delanteros. Bueno. Gane, empate o pierda. A mí me gustaría que hoy sea el último partido de Berizzo y después que Nico le entregue ese papelito al nuevo técnico de la selección. Sí. Cabo, ¿qué más? Si pasa esto de los resultados de Nico, Chipi, yo creo que Berizzo tiene una estatua confirmada sobre la avenida Ñuguazú, no dentro del predio de la APS, sobre la avenida directamente. Bueno. Porque fíjate que hasta perdiendo hoy, no ese es el resultado que queremos, aún seguimos vivos con ese cálculo de hecho que igual, si miramos la tabla, yo sé que va a ser difícil. No, yo digo, si perdés hoy, yo sé que va a ser difícil. No vas a pensar, si le vamos a ganar a Uruguay, a Chile y a Ecuador de local. Pero también la autoestima, como dice Berizzo, es lo que se genera alrededor también. Ayer Berizzo también dijo que el entusiasmo, el positivismo, no recuerdo la palabra exacta, se va renovando a cada partido. Entonces, no sé quién va a ser la solución en este momento. O sea, habría que analizar, y como dijimos la vez pasada, lamentablemente los que analizan eso a nivel de selección dejan muchas dudas, ¿verdad? Entonces, como que hay que traer un técnico resultadista, transmitir entusiasmo y empezar a ganar. Convengamos que aquella llegada de Chiqui, un mes antes de jugar contra Chile, porque se hablaba en su momento de Rueda, que estaba
todo cerrado, y después no surgió, y Robert un día le pegó un telefonazo, Chiqui estaba en Guaraní, aceptó. Convengamos que no había mucho optimismo. Lo primero que la gente recordaba, ¿qué peor ni Chiqui si él ya no nos llevó al Mundial de Brasil? Vamos a jugar frente a los campeones de América. Ahí ponemos una pausa. ¿Cómo se jugó ese partido y cómo se ganó? Ahí ponemos una pausa. ¿Qué pasa hoy? Elegimos un gran entrenador paraguayo, se va a Berizzo y queda el entrenador paraguayo. Va a pasar lo mismo en los próximos años. Fulanito de tal, no, con ese no nos fuimos al Mundial. Si vos te pones a evaluar lo que pasó en la segunda etapa de Chiqui Arce, No, la segunda no. el que agarró el hierro caliente, el que puso el pecho y el que casi no llevó al Mundial, no, pero el mote es, nos quedamos sin yo Mundial. creo que la segunda etapa, Jota, va a pasar lo mismo. se si hizo hoy lo que le se pones pudo a alguien desde ahí. el punto de vista del cuerpo técnico. La segunda, porque se hablaban de jugadores la que segunda para mí yo fue muy buena. no encontraba jugadores que faltaban en la selección. No recuerdo. Lo de Balbuena se criticó mucho, lo de Da Silva. No, pero fue nuestro problema, fue de partido. volantes centrales, Chipi, no teníamos volantes, Sí, todos que se lesionados, llamó a Paniagua, expulsados, recuerdo. suspendidos, no teníamos volantes. Ahora, la primera etapa sí, creo que hubo una mayor responsabilidad en ese arranque muy malo de Chiqui, ¿verdad? Y que él mismo habrá analizado y habrá sacado conclusiones, ¿verdad? Pero la segunda etapa yo creo que... Igual la primera etapa yo tengo explicación. Igual, digo nomás, Jota, la segunda etapa, esos partidos que no ganábamos de local, ya muchas veces ya no pasa por el técnico, que hablo yo justamente en esta etapa de Berizzo también, y no a favor de Berizzo, que muchas cosas ya pasan por los jugadores. Pero esa primera etapa, Chipi, había un mensaje claro que no es lo mismo que esta situación de hoy. Esta situación de hoy es intentar cambiar el estilo de juego con unos jugadores que ya vienen con 2 eliminatorias encima, la mayoría. Sí. Con una Mira qué diversidad. joven, Chiqui. Mira, Jota, Bolivia, Paraguay justamente. Esta fue la de la aclimatación. Sí, con una diversidad de características de jugadores. En la primera etapa de Chiqui se cambió lo que le sacamos el jugo a esa camada, que al final esa camada terminó jugando hasta hace poquito, ¿verdad? Sí. La idea era cambiar toda esa camada y darle minutos y darle a todos esos jugadores que aparecían en aquel momento, ¿verdad? Chelo, Robin Ramírez... Pero de más, Jota, de más. Ahí nomás yo digo, creo que se hizo de se más. cortó en un año, o sea, no, ese proceso de ese cambio... Yo creo que él pudo haber cambiado en menor cantidad. Y después, bueno, hay cosas internas ahí que no estaban bien entre los dirigentes. Ese y era él. el proyecto, ¿Verdad? Chipi. Vos te sentás a hablar y cuando vos decís, quiero hacer esto, y la dirigencia te busca para hacer esto, para cambiar todo. Él cambió todo. Trajo para jugar al estilo que a él le gustaba, eligió jugadores sin el Jerarquía necesaria. recorrido, claro, era un cambio muy grande. Pablo, Ceballos, Robin Ramírez, Pitoni. Mazacote, que venía de Libertadores y compañía, que era campeón con el lateral derecho. Alberto Román había sido titular en la altura, por ejemplo. Se fue vendido a River, Alberto Román era el hombre del momento. Después que no se dio el paso, se cortó el proceso, vino Peluso, cambió todo. Peluso fue, ¿verdad? Peluso. Cambió todo, trajo resultados porque era el campeón, trajo los jugadores que a él le sacaron campeón en su mayoría. No trajo. Bueno, a él le trajo el resultado de Claro, haber sido eso sí. campeón. Además a Chiqui, para mí lo dejaron solo dirigencialmente hablando. Y una vez alguien me decía... Los dirigentes también explican por qué. Sí. O sea, Sí. ahí hay un versus entre los que estaban y el cuerpo técnico. Está de bien. Chaco. Costumbre Está de bien. querer dirigir vos desde tu sillón de la secretaría. Está bien. No, pero- no, técnico por tiene ejemplo, que- yo... por eso digo, de los dos, es sentarle a los dos y que debatan, ¿verdad? ¿Cómo a Berizzo Claro. le dejan hacer su proyecto? Yo creo Una que- historia que a mí me contaron nomás. Sí. Un mes antes de arrancar las eliminatorias estaba en un evento, no sé dónde. Estaba Juan Ángel Napuda ahí. Y hablando así con una persona me dice, vamos a entrevistarle a Napuda a ver qué dice. Porque cuando estamos a un mes del comienzo de la eliminatoria, cuando Tata era el técnico, todo lo que Napuda decía sobre Tata, que esto, que aquello. Y con Chiqui parece que está ahí y no es que le pelotea tanto. Y eso que es su problema principal no fue con Napul, fue No, con sí. Alejandro. No, Napú es papá de todo. Fue con de la Alejandro, época sí, del cierto, Olímpico del 92, Es de cierto. Cerro. Sí. No creo que Napú tenga problema con... No, a ver, problema no, pero lo que voy es que Tata era el mejor técnico. Bueno, Sí, hoy lo la marca la vara estaba estadística, alta, ¿no? la vara El estaba mejor alta. técnico de la selección. La vara Y después estaba como que alta, llegó eso es cierto. Chiqui, y Chiqui está ahí, está trabajando, está bien, está esto, está aquello, pero Pero- no le dio, me parece a mí, No había esa Fede, fuerza. no lo arropó de la misma manera. Culpa Opinión de dirigencial, afuera. por el mensaje, porque, yo Fede, sé que es de la vos que dirigencia. contrataste un técnico con gran trayectoria a nivel de selección, liderazgo en una gran camada,
que estaba haciendo un gran trabajo en Rubio Ñu en 3-4 años de trabajo. No contrataste el campeón de Cerro, Olimpia y con selección. Yo creo que quizás también se contrataste un recambio. Cota quizás se le apuró también al Claro Chiqui, que se apuraron para cambiar. No, pero faltó valorizar. No, más. yo coincido con Federico. O sea, él saltó de Rubio Ñu a la selección paraguaya. Claro. Y no es lo mismo. No, claro que no. O sea, por eso yo a lo mejor se le apuró a él como técnico, a lo mejor no estaba del todo... No, el proceso se apuró, había que sostener el proceso si vos contrataste eso, un proceso, alguien que estaba trabajando en proceso. No, por lo que uno ve afuera se puede equivocar, es gigante, ¿verdad? Pero yo creo que él se fue creciendo después, o sea, como entrenador, o sea, vos te das cuenta por su manejo, por cómo habla, por cómo se, qué sé yo. Totalmente. Hoy es otro. A lo mejor, pero ¿verdad? inclusive, si miramos aquella tabla después de aquel partido contra Bolivia, si hoy sostienen a Berizzo, Chiqui Arce no estaba lejos. Lo que pasa es que fue un muy mal comienzo, no estábamos acostumbrados a eso. En la fecha 5 o 6 Paraguay ya tenía 10 puntos. En aquel no queríamos ese fútbol. El dirigente se enojaba cuando se ganaba y quería que se meta la pelota y que esto y que lo otro. Por eso, entonces es culpa dirigencial otra vez. Claro, que porque en ese momento, si la dirigencia se le decía, no, esto es un proceso, hay que bancar, nadie va a decir eso, por supuesto. Pero si se hacía eso, o un verso cercano, entonces, capaz Chiqui después reflexionaba y decía, sí, vamos a tratar de jugar de otra manera, buscando llegar al Mundial, porque no estábamos lejos, pero lo sacaron. Pero ahí hubo un temita también de... ¿La aclimatación? No, aparte de la aclimatación. Los dirigentes decían que Chiqui vino a querer cambiar todo lo bien que ya funcionaba ciertas cosas ahí adentro. Sí. ¿Verdad? Eso decían ellos. Sí. ¿Verdad? Yo no sé si es así o no, yo no estuve ahí, Claro, no viví. Y vos del otro lado escuchás otra cosa, escuchás los argumentos de Chiqui. Por ejemplo, el famoso tema de los profesionales argentinos que estaban en la selección, que ya eran parte de la era de Martino, que trabajaban bien y que vino un día Chiqui, o sea, y más o menos lo borró a todos. Y no, a partir de ahora acá se habla en guaraní, más o menos ese era el contexto. O escuchás del otro lado y desde el mundo Chiqui Arce, digamos, y decían, no, o sea, eran puestos claves, personas las que nosotros queríamos tener, ¿verdad? Lógico. Y sí, queríamos darle una entidad más nuestra, más por eso nuestra es que yo al no tema. discuto el chileno que está en el cuerpo técnico de Berizzo. Yo sí discuto. Bueno, por su pasado, pero vos tenés que traer tu gente con la que vos laburás. Ahora, si te aceptan, que evalúen los que aceptan. Yo no te puedo decir, Jota, que vengo con gente para laburar y te traigo hasta el primo de mi... exagerando, ¿verdad? No, pero que Jota, tiene que evaluar qué trae. Pero que haya sido un médico, un preparador físico, un, qué sé yo, un mano santa, hasta te diría, ¿verdad? Pero un empresario... pero no sabe a qué no cuadra, hace. amigo, no cuadra. Eso nomás, la investidura no cuadra. Mira si se le valorizaba a Chiqui Arce el 50% nomás de lo que los argentinos valorizan a Gallardo. Nosotros tenemos que vamos a ser campeones del mundo ya a esta altura. Totalmente. No tenemos hoy técnico afuera. Tenemos Gustavo y los dos Gustavo Florentino y Gustavo Mourinho, que es como el sueño europeo. Ellos agarraron la lanza y se fueron allá a buscar un nombre. Y el otro, ¿cómo se llama el de Bolivia? El otro que ni siquiera le damos bolilla, a lo mejor es un gran técnico. ¿Pablo Escobar? No, el otro con quien hablamos hace poco. Pablo Godoy. ¿Dónde está él? Pero no, él está en Always Ready. No, pero él está comenzando recién. No, ya sé, pero digo pero nomás. sí, puede. Pero es puede paraguayo, ¿verdad? Sí, claro. Nico, está dirigiendo el equipo de otro primera. día hicimos el cálculo. Yo te voy a decir, clásicos de Argentina, yo te digo, dame 10 equipos argentinos. ¿Podemos hacer ese juego medio hincha pelota? ¿Está ahí tiempo, Por favor. Chipi? Nico. Sí, señor. Dame 10 equipos argentinos. 10 equipos, somos 10 en Paraguay. 10 equipos argentinos. Yo te digo, Boca River, clásico. Después viene Independiente Racing, clásico, 4. Después San Lorenzo Huracán. San Lorenzo Huracán, 6. Sí. Otro clásico, Rosario Newell's. Rosario Newell's, 8. ¿Cabo? No, Estudiantes Gimnasia. que son todos clásicos, Estudiantes Ahí Gimnasia. está, 10. Estamos hablando de 10 equipos ya. Ahora te digo, nombrame 3, 4 equipos más de Argentina que te vienen. Grande, así que... Vélez. Entre esos. Vélez. Primero luego. Campeón de América. Sí. Después. Argentino Junior. Campeón de América. Lanús Banfield no olvidamos, otro Sí. clásico, campeón de la Sudamericana. Estamos hablando de 14 equipos. El clásico del sur era Cabo. ¿San Lorenzo dijiste? San El Lorenzo clásico del sur del conurbano. Sí, bueno, Olimpia trajo al técnico de Tigres. O sea, si vos eso traes, el técnico de Tigre tiene chapa para venir a Olimpia. Si vos eso traes a nivel de técnico paraguayo, vos estás trayendo al séptimo de la intermedia.
Yo te digo el nombre del séptimo de la intermedia y decimos, no, él no puede dirigir, porque nuestro nivel competitivo no generamos. Nosotros tenemos 10, 15, 20 entrenadores, pero hay 3, 4, 5 nomás trabajando en primera y después extranjero, y el resto está en un nivel de campeonato, no de capacidad, de campeonato estructural que no te permite contratarle para la selección. Entonces es estructural nuestro problema. Sí. El técnico de Tigre viene a Olimpia. Es como que le contraten al equipo número 18 de Paraguay, que hoy sería, no sé, lo que están peleando son Ameliano. Yendo un poco más hacia atrás, Jota, Olimpia trajo al técnico de San Martín de San Juan. Claro. Pero pasa por ello. Ellos están en ese nivel, tienen chapa para venir. O sea, Gorosito tenía su carrera y aparte hoy estaba en un equipo competitivo, jugó una final, ganó. Vos podés traer, no pasa por haberlo elegido a Gorosito. Te digo nomás, la cantidad de entrenadores en buen nivel que vos tenés para elegir de allá. Acá no hay, pero el buen nivel no es del entrenador. El buen nivel es del nivel de dónde está trabajando. Recién decía Godoy, ¿cómo vas a traer al técnico Olgo al Reyes? Sí. De Bolivia. Y para no ir lejos, Olimpia trajo a Álvaro Gutiérrez, que tiene cierto nombre, pero no estaba dirigiendo. Nacional de Uruguay jamás va a llevar a Chiqui Arce, capaz le lleve si está libre. Es que lo que tenemos, Chiqui Arce, a Florentín Morillo, si está libre, por eso, si está libre. Pero no le va a llevar a Héctor Mareco, Pablo Caballero y compañía. Sarabia, no sé, no lo van a llevar. No, porque Peñarol sigue sin técnico. Totalmente. Jamás lo van a llamar a esta clase de técnico. Es nuestro nivel de torneo lo que nosotros. Si nosotros tenemos 18 equipos en un torneo espectacular, largo, vos vas a tener 15, 16 entrenadores que van a trabajar todos los años con jugadores de ese buen nivel. Troadio está haciendo una buena... Por ejemplo, ¿entendés? Es muy estructural. Sí, tenemos que apoyar y empezar a generar entrenadores paraguayos, o sea, entrenador paraguayo ahí. Tenemos que empezar a generarle nivel de competencia a nuestros entrenadores. Si no, los argentinos están en todos lados y se merecen, porque ellos tienen un gran nivel competitivo, pero en Bolivia hay argentinos, en Chile, ahora los colombianos también, los colombianos a mí me llama la atención como ellos también sacan muchos entrenadores, pero son como 20 de equipo también en Colombia, ¿verdad? Sí. Son más cagados. Como cualquier liga. Hay que formar maestros también. Hay que darle competitividad a los maestros para que ellos formen alumnos que después van a ser maestros. Y no siempre hay un maestro y el resto son buenos alumnos. Rueda, por ejemplo, alumno tiene que pasar a ser maestro algún día. Rueda hizo una carrera importante. Dirigió a 2 selecciones mundialistas. O sea, llevó a 2 selecciones a mundiales. Después vuelve al continente, sale campeón de América con Atlético Nacional, lo lleva a Chile. Paraguay hizo el intento, algo pasó por el camino, ya está. Y recién hoy dirige a la selección de su país. Nosotros, y tiene más clásicos también, hablando de Colombia, hablando de clásicos. Nosotros, por ejemplo, por la licencia periodística que tenemos cuando va a jugar Guaraní Libertad, por ejemplo, ponemos un clásico y nos mandan a la China, todo el mundo, vamos bien de Taberón, va de clásico, de todo nos dicen, ¿verdad? Normalmente son técnicos extranjeros los de Guaraní Libertad también. Claro. Bueno, Cabo. Señor. ¿Qué más, Cabo? Te hicimos ahí escuchar, debatir, preguntar, esperar. ¿Qué más querés aportar, Cabo, querido? No, todo bien. Nada más para reiterar el equipo, Chipi, si te parece. Anthony Silva en el arco, Escobar como lateral por derecha, Gómez, Gustavo y Fabián Cornelio en los centrales, y por izquierda Junior Omar Ignacio. En la mitad de la cancha, Richard Sánchez, Ángel Cardoso Lucena y Matías Villasanti. Por derecha, Alejandro Romero Gamarra, el Caco. Por izquierda, Miguel Almirón. Y arriba en punta la presencia de Antonio Tony Sanabria. A las 13:30 el plantel está en Santa Cruz de la Sierra. Ahora mismo a las 13:30 están volando, están subiendo a la altura de La Paz y ya van directamente al estadio para lo que va a ser el gran partido a partir de las 17 horas, horario nuestro, Chico. Un abrazo, Cabo. Abrazo grande. ¿Te gusta el equipo, Nico? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Pero sí es real o no, sí, irónico? Sí. Tipo no, sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta mucho, luego me gusta. Bueno, está bien. Y esperemos ahí que en esa rondita que hacen los jugadores cuando entran ya a la cancha, ahí digan, vamos a hacer todo al revés de lo que nos dijo el profe ahí adentro. No. Bueno, ¿tenés WhatsApp, pero? Sí, tengo. A ver, 0986
0986-800-086. A ver. El 466 dice, fue un golpe bajo, ya que ha mencionado que no fuimos a los últimos mundiales. Resulta que tenemos que estar agradecidos con él ahora. Él sí que lo que pierde la paciencia, cara dura, dice también en relación a Berizzo. Hola muchachos, me gusta tu tabla, don Nico, dice. Y esperamos con Bolivia se pueda dar hoy. Claro que tenemos que ganar, es muy difícil nomás. ¿Nos va a servir? Pregunta. Saludos. Déjenle en paz a Chiqui Arce, lo van a matar en un tercer mundial. Fuera Fede, nadie quiere venir a dirigir la albirroja. Dice, entre otras cosas. El 411 dice, buen día muchachos, Chiqui Arce se ve que maduró mucho, pero lejos aún de poder volver a dirigir a la selección. Es muy difícil acertarle al DT. Pero a veces uno debe arriesgarse. Les doy dos ejemplos sencillos. Pumpido Olimpia 2002, sin ser un DT con trayectoria. Y Marcelo Gallardo de Nacional a River 2014. ¿Quién hubiera pensado en estos dos casos que tendrían el éxito que tuvieron? Dice el amigo. El 358 dice, me encanta ganar la Bolivia y tener los 3 puntos, pero hoy festín de Moreno Martín, dice. ¿Será? No. No creo. Está Pedro Alcides Vareiro, Chipi, con nosotros. Maestro, Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Todo bien, Chipi, un abrazo. Gracias, Pedro, por atendernos. Acá estamos con Nico, con Jota, con Fede. ¿Cómo andás, maestro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, bien, todo Pedro, bien. un partido como... ¿Vos llegaste a jugar? Esa era la duda que teníamos acá los muchachos. ¿O fuiste al partido en la altura y no entraste? Sí, estaba en el plantel que hizo la aclimatación por Arequipa y Cusco, ¿verdad? Estuve de suplente de ese partido en La Paz. Y estuve de suplente. Se ganó 2-1 hace 48 años. 48 años. Pedro, ¿y cómo fue la aclimatación aquella vez? Y salimos aquí, estuvimos en Arequipa 15 días. De más o menos una altura de 2.800 de Cochabamba, más o menos tenía esa altura en Arequipa. Sí. Y estuvimos 15 días allí. Y de allí pasamos a Cusco, 3.600, 3.000 la altura más o menos de La Paz. Tenía Cusco, y ahí estuvimos 15 días. Y de ahí vinimos directo a La Paz. Y nos fue muy bien, ¿verdad? Igual fue un poco difícil, pero nos fue muy bien. Tal el caso que comenzamos perdiendo 1-0, se empató, y luego Jorge hizo el segundo gol y se ganó muy bien 2-1 ese partido. Estamos en la aclimatación, Pedro, perdón, Nico, fue de 30 días. La aclimatación fue de 30 días. Sí, 30 días. Tuvimos 15 días en Arequipa y 15 días en Cusco. Y de ahí vinimos a La Paz. Estamos hablando con Pedro. La otra experiencia que yo tuve en La Paz fue cuando fuimos a hacer un partido amistoso con la selección, contra la selección boliviana, cuando nos íbamos a hacer una aclimatación para jugar en Bogotá. Y esa vez no fuimos aclimatados. Y a mí me fue muy bien esa vez, ¿verdad? Anduve muy bien, tal el caso que yo hice un gol, le ganamos 1-0 a la selección boliviana y ahí yo gané la titularidad para la eliminatoria del año 1977. Pero fue un partido amistoso, pero fue un torneo La Paz del Chaco, creo que un partido amistoso, ¿verdad? Ese fue en el 77. Ahí nos fuimos aclimatados, fuimos a jugar un partido y ahí nos íbamos para hacer aclimatación para venir a jugar después en La Paz. Vivo en Bogotá con la selección eliminatoria del 77 y se le ganó a Colombia en su cancha 1-0 con gol de Jarazagui, creo que. Estamos hablando con Pedro Alcides Vareiro, le estoy contando a la audiencia, yo soy Nicolás Ledesma. Pedro, un gran placer de hablar contigo, y quiero contarle a la gente que el Pulpa Washington Echamendi era el técnico, el equipo jugó con Alcides Báez, Pedro Molinas, Alcides Sosa, César Ortiz Aquino y Anastasio Rafael Cobo, jugador de General Caballero de Ceballusque. Juvencio Osorio, Carlos Jarazagui y Crispín Rafael Versa. Adalberto Escobar, Carlos Diarte, reemplazado por Lorenzo Espinosa, y Lorenzo Jiménez, sustituido por Jorge Insfram. Ese era nuestro equipo que le ganamos a Bolivia 2-1, Pedro Alcides.
Así mismo, eso fue en el 73, hace 48 años. Y después sí jugaste el partido de acá, que también ganamos. Sí, también, exactamente. Así mismo. Yo estuve de suplente en ese partido en La Paz. Una buena experiencia fue la que tuvimos, la aclimatación, ¿verdad? Pero esa época se podía, ¿verdad? Porque era un sistema muy diferente a la actual, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, si nosotros hubiéramos tenido esas eliminatorias como se juegan ahora, nos hubiéramos clasificado prácticamente en todos los mundiales. En el 69 nos tocó Brasil, en el 73 nos tocó Argentina, en el 77 nos volvió a tocar Brasil, entonces era un sistema diferente, ¿verdad? Y se podía hacer aclimatación en esa época. Hoy en día ya no se puede, ¿verdad? Coste, Pedro, tenemos que decir que teníamos un equipazo, que jugábamos bien, que sacamos buenos resultados fuera de casa, pero no quiero ser grosero, pero CAGO, el árbitro en Argentina, ¿verdad? Sí, era un buen equipo, ¿verdad? Pero era difícil de ganarle a las potencias como lo son a nivel futbolístico Argentina y Brasil, ¿verdad? En esa época eran cabezas de serie y, ¿verdad? Por más que teníamos buen equipo, era muy difícil de poder clasificarnos, ¿verdad? Era otra época, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos tenido la suerte de que se jugara como se juega actualmente las eliminatorias, hubiéramos estado en casi todos los mundiales. Entre los cuatro porque teníamos buen incluso, equipo, ¿no? porque teníamos buen equipo. Sí. Cosa que también se tiene buen equipo actualmente, ¿verdad? A veces nomás nos equivocamos mucho de repente en la forma de encarar. Pues yo soy en esa época la selección nos llevamos casi todos jugadores de Cerro y Olimpia. Y cuando se necesitaba se traía de otros clubes, ¿verdad? Yo creo que mismo ahora se podía haber hecho con este nuevo sistema, agarrar al equipo que mejor está jugando el campeonato local, ¿verdad? Porque es buen equipo, buenos jugadores siempre tenemos. Y sobre ese equipo cargar los jugadores que faltan, ¿verdad? Porque se juntan actualmente los jugadores y es difícil de compaginar en corto día para armar un equipo bueno. Entonces yo siempre fui de la partida con este nuevo sistema de que se le agarra al director técnico del equipo que anda bien. Por ejemplo, en este momento el equipo que está andando bien y que está jugando muy bien es Guaraní, ¿verdad? Entonces ese equipo Guaraní se ve qué equipo es lo que les falta a ese conjunto, ¿verdad? Inclusive el técnico que está dirigiendo Guaraní, por ejemplo, podía ir a la selección y manejar, ¿verdad? Porque ahora se juntan y juegan, ¿verdad? Entonces no se gasta plata, se va a pelear, se tiene un equipo que vienen jugando juntos con 2, 3 que reforzados, 4, 5, se arma un equipo bueno y yo creo que se va a hacer mucho mejor campaña de las que hacemos con este sistema que se está teniendo. Se va a gastar mucho menos plata. Yo creo que fácilmente se puede clasificar porque hay buenos jugadores. Siempre tenemos buenos jugadores acá en nuestro medio, ¿verdad? Entonces es difícil el sistema que tienen, ¿verdad? Que juntan jugadores que nunca jugaron juntos, se trae un peligro que ni conoce siquiera, entonces es difícil, ¿verdad? Yo creo que hace 50 años que no hemos progresado, nada, el fútbol paraguayo no ha progresado, nada en la parte física, en la parte técnica, al contrario, fuimos retrocediendo. Equipos como Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, hoy en día nos superan lejos, ¿verdad? Pero aún así, nosotros somos superiores a ellos. Aún así, ellos no nos pueden ganar. Y menos en nuestra casa, ¿verdad? Tal el caso que con este sistema, Venezuela nos vinieron a eliminar de una Copa del Mundo aquí en el Paraguay. Eso es una locura, eso nunca se ha visto, ¿verdad? Venezuela nos eliminó de una Copa del Mundo donde Venezuela no tenía más ninguna chance y aquí nos eliminan de una Copa del Mundo. Eso es inconcebible. Profe, y me gusta muchísimo y me parece que a mis compañeros también la idea esa. Y yo quiero también ser más exigente con los técnicos que se contratan los de afuera, ¿verdad? No voy a decir que no vengan más técnicos extranjeros, pero que vengan y conozcan nuestra historia, ¿verdad? Hace poco un técnico extranjero acá dijo, no, en Paraguay no se juega 4-3-3 y por eso me critican y qué sé yo, dijo un técnico extranjero. Y este señor Berizzo
también cree que está descubriendo el Paraguay y se está equivocando mucho. Y este equipo del cual estamos hablando en 1973, señores, acá algunos ni nacieron todavía, ¿verdad? Era 4-3-3. Jorge Adalberto Escobar, Carlos Diarte y Lorenzo Jiménez. Coste que Escobar podía ser 10 también, pero era un 4-3-3. Así mismo, ¿verdad? El sistema cambió mucho, ¿verdad? Hoy en día, con la facilidad que se tiene de ver todos los días y estar siempre actualizado en la parte del sistema, cosa que nunca cambia, ¿verdad? Hoy prácticamente se está jugando un 4-4-2, ¿verdad? Sí. Pero siempre varía eso de acuerdo a dónde se encuentra la pelota, qué jugadores tenés, ¿verdad? Pero el fútbol no se inventó, ¿verdad? No es algo que siempre es igual, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros, en el año 73, cuando Cerro pudo haber salido campeón de América, nos faltó experiencia en los jugadores, nos faltó experiencia en el cuerpo técnico, en los dirigentes, ¿verdad? Donde nosotros nos fuimos a jugar de visitante, 4-3-3, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos tenido la experiencia en Santiago, hubiéramos ido a jugar un 4-4-2, ¿verdad? Nosotros no teníamos por qué ir a jugar un 4-3-3 en Santiago. Ganamos acá 5-1. Sobre los resultados se podían haber jugado si uno ya podía haber tácticamente jugado, ¿verdad? Claro. Desde esa época nosotros ya tenemos, yo al menos tengo ya esa experiencia de cómo se debe jugar los partidos de visitante, de local. Entonces, no aprovechamos la experiencia de la gente. Yo recuerdo en la eliminatoria, cuando nos empezamos a preparar en la eliminatoria para jugar contra Argentina y Bolivia. Argentina y Bolivia, sí. Vino el técnico Amaral, y Amaral venía de Italia. Y Amaral vino y se hizo cargo de la selección con Carles, su preparador físico, ¿verdad? Sí. Y Amaral quiso hacer lo que Luis Cubilla logró hacer en el 79. Imagínense si nosotros hubiéramos aprovechado y entendido lo que Amaral venía ya de fútbol italiano, estuvo por Europa en grandes equipos, salió campeón allá y venía a dirigir, y él ya quiso hacer lo que Luis Cubilla logró hacer en el 79. Y toda esa experiencia que nosotros hemos tenido, que podíamos haber volcado para superar la parte futbolística del Paraguay, no se ha aprovechado nada, lastimosamente. En el 73, hace 48 años que nosotros no hemos progresado en nada en nuestro fútbol, lastimosamente. Jugadores hay, materia prima hay, a patada hay acá. Siempre tenemos jugadores buenísimos, ¿verdad? Y ya te digo, no aprovechamos lo que Amaral quiso hacer con nosotros, no entendimos nosotros tampoco, ¿verdad? No hubo alguien que pueda hacernos entender a los jugadores lo que se quería, o él no supo transmitir. Yo pienso que Luis Cubilla logró hacer en el 79 el pressing que Amaral quiso hacer, gracias porque le tenía al Maño Ruiz como ayudante, y él le convencía a los jugadores para poder entender y tratar de aguantar y hacer lo que Luis Cubilla venía también de Europa, ¿verdad? Porque él estuvo en Barcelona, ya tenía experiencia, ya aplicó ese pressing que logró conseguir. Y Luis consiguió porque lo tenía a Maño. Él que les hablaba a los jugadores para que entiendan y que traten de hacer. Cuando nos fuimos nosotros de pretemporada, también primera vez en aquel entonces, ahí ya Florida, Luis Cubilla nos puso una charla en el pizarrón, lo que quería hacer, y él ahí nos dijo, si nosotros llegamos a hacer esto, somos campeones de América. Y realmente fue así. Y Luis tuvo la suerte de contar con Maño, ¿verdad? Que es el que él le entendía a los jugadores le querían.
estaba ahí encima, aguanten, que si nosotros esto hacemos, somos campeones de América. Y nada de eso al final que no se aprovechó. Porque la verdad que no se aprovechó realmente, ¿verdad? O sea que salimos porque yo estuve también en el plantel de 79 en Olimpia. No jugué ningún partido porque me pegué la rodilla, pero estuve en el plantel de 25 jugadores, ¿verdad? Y no se aprovechó, ¿verdad? Y eso porque no aprovechan a la gente que tiene esa experiencia, no preguntan, no averiguan. Yo estuve toda la vida convencido de que en este sistema de eliminatoria que se está jugando, no hace falta estar gastando millones, gastar en técnicos que vienen acá y no nos dejan nada, no nos dan nada. Yo tenía mucha esperanza en Berizzo, ¿verdad? Porque él venía de trabajar con Bielsa, un técnico muy capaz, ¿verdad? Innovador en el fútbol. Y tenía mucha esperanza porque él mucho tiempo estuvo como jugador y como ayudante de Bielsa, ¿verdad? Pero realmente hacer, o puedes en teoría tener todos los conceptos, no lo tienen todo, pues en el fútbol no hay nada que inventar. No porque yo tengo título de técnico voy a saber más que un hincha de fútbol, ¿verdad? Todos todos sabemos el fútbol. Un día uno tiene razón y el otro día otro tiene razón, depende del resultado. Entonces, lastimosamente, Berizzo no aprendió nada de cómo llevar adelante lo que en teoría todos sabemos, todos saben, ¿verdad? La metodología de hacer las cosas y hacerle jugar a los jugadores es lo difícil que los técnicos puedan entender, ¿verdad? Entonces el problema que tiene Berizzo, maneja bien la parte teórica como muchos técnicos, pero la parte que se tiene que hacer, como lo hizo Pubilla, como lo hacía Amaral, tiene que saber transmitir y tiene que saber los movimientos que uno tiene que hacer. Totalmente. Como cualquiera puede decir, vamos a jugar una línea de 3 con 2 carrileros. Para mí el sistema, lo mejor que se puede hacer es jugar con 3, 2 carrileros, 2 tapones, un media punta y 2 arriba. Ese para mí es el mejor sistema. Defender con 5 y atacar con 5. 5-5. Siempre, atacás con 5 y defender con 5. Ahora, tenés que entrenarle a los jugadores para que mecanicen los movimientos que se tienen. Es como un fútbol de salón. En su fútbol de salón son campeones del mundo, ¿verdad? Sí. Porque se mecaniza, se trabaja, los movimientos son coordinados. Y en el fútbol tiene que ser igual. Es más difícil porque se juega en cancha más grande, con 11 jugadores, entonces cuesta más llevar adelante lo que en fútbol de salón somos nosotros, ¿verdad? Pero hay que practicarlo. Y si se practica, se va a automatizar y se va a hacer. Si somos campeones en fútbol, si somos campeones en fútbol de salón, vamos a ser buenísimos también solamente que tenemos que trabajar y practicar y entrenar y mover y hacer todos los días, ¿verdad? Es más difícil porque cancha grande y son 11, coordinar 11 jugadores, trabajar en eso es más difícil, lleva su tiempo, pero es lo mejor que hay. Profe, le saluda Juan José Gómez, profe, un placer hablar con usted, espero que se acuerde de mí. Claro, Juan José, si nosotros estuvimos en Atlántida, estuvimos en Atlántida. Profe, qué placer volver a escucharlo. Yo le quiero preguntar, profe, por eso, porque hoy se habla mucho del 4-3-3, y el 4-3-3 verdadero era el de ustedes, ¿verdad? Con jugadores realmente desequilibrantes en ofensiva y que apoyaban mucho en la faceta de ataque. Y hoy el 4-3-3, 4-5-1, los extremos prácticamente hacen trabajo de defensivo, que yo particularmente veo que ese es nuestro problema en la selección, ¿verdad? Como opinión particular. Por eso quería saber, usted que es un especialista que se destacó en esa posición, ¿cómo ve hoy ese trabajo de la llegada de Berizzo, que él habló de un 4-3-3 con extremos? Si es que usted ve que se trabaja de esa manera o cuál es el déficit. Juanjo, nosotros tuvimos, y vos trabajaste con nosotros, con Pedro Rodríguez en la Atlántida, después nos fuimos a Presidente Ayer, ¿verdad? Sí, todo lo que te estoy diciendo, yo lo aprendí
viéndole a Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, quien aprendió de Carpegiani, estuvo con mucha gente, ¿verdad? Cuando yo le conozco y cómo trabaja y cómo él tiene la facilidad para eso, yo dije, no, yo voy a tenerle nomás a Pedro como técnico y yo me voy a asistir a él, yo voy a hacer, ¿para qué yo voy a buscar técnico? Yo lo encontré a él cuando justamente en Atlántida empezamos a trabajar juntos, ¿verdad? Él tiene el mecanismo que realmente se necesita. Yo he visto en Pedro cosas que lo he visto como lo he visto en Amaral y lo he visto a Luis Cubilla, ¿verdad? Lastimosamente la gente no nos cree o no le dan importancia, por ejemplo, a Pedro. Será porque no tiene marketing, ¿verdad? Sí. O sea, yo que estuve siendo compañero con él de los 14 años, y nunca pensé que él iba a tener una sabiduría como la que tiene, un máster. Con tanta facilidad se puede hacer este trabajo, pero tienen que trabajar. Yo estuve con Pedro trabajando 10 años y no puedo hacer lo que él hace. De ahí nomás yo parto, ¿verdad? Sí. Hay gente así que tiene una facilidad para todo el trabajo táctico que se necesita, ¿verdad? Yo puedo estar al lado de Pedro y no puedo hacer lo que él hace. No veo lo que él ve. Y así también sucede con otros técnicos, ¿verdad? Para mí todos son teóricos, ¿verdad? Berizzo maneja la parte teórica, pero tienen que darle la funcionalidad a los jugadores. Para mí no hay un mejor sistema que un línea de 3 con 2 carrileros, 2 tapones, un media punta en el medio entre los 2 que juegan arriba. Porque vos atacás, Juanjo, sí, con 5 y defender con 5. ¿Quiénes son ahora los que atacan los 2 carrileros? Sí. Ahora, ¿dónde tenemos el déficit? Cuando ataca, por ejemplo, lo que nos pasó en Chile con Robert Rojas por derecha, y se presenta un vacío, ¿verdad? Cuando sube, el 8, que juega un tapón, que juega los 2 tapones, ¿verdad? El 8 automáticamente, cuando nosotros tenemos la pelota, automáticamente el 8 viene a ocupar el lugar que Robert dejó, ¿verdad? Y Robert ocupa el puesto que está dejando Morel en ese caso, ¿verdad? Entonces vos siempre vas a tener 5. Los 3 centrales que juegan sobre los 2 que juegan contra nosotros siempre con 2-1, ¿verdad? Sí. Entonces vos vendés con 3 centrales. Por supuesto que tiene que ser, si es posible, stopper por izquierda zurdo, stopper por derecha y un líbero, ¿verdad? Sí. Vos siempre vas a tener 2 centrales sobre un 9 y uno que está del líbero, ¿verdad? No entrenan. Me di cuenta, yo de Rojas se iba y se creaba un vacío tremendo cuando dejaba su puesto. Pero ahí el puesto, cuando se pierde pelota automáticamente, uno de los tapones tiene que ocupar el puesto de Rojas. Y Rojas viene a ocupar el puesto que dejó de Castica. Entonces no puede haber sorpresa. O sea, no entrena, no tienen el técnico, no encuentra el mecanismo para hacerle trabajar a nuestros jugadores. Nosotros ayer decíamos eso, se fueron al descenso Libertad, se fueron al descenso Nacional, y Pedro Rodríguez y yo estábamos sin nada, y no teníamos problemas, nosotros aplicábamos mucho ese sistema. Cuando vos tenés los